Ese objetivo que tiene el Frente Amplio de volver a gobernar pone el foco en la cultura, en la campaña y también en un eventual gobierno. Aquí, por ejemplo, en Lado B lo ha destacado en más de una ocasión Fernando Pereira, el presidente de la Fuerza Política, y hace poco Álvaro García, uno de los responsables del borrador del programa de gobierno del Frente Amplio, también pone el foco allí. De hecho, hay un eje que tiene que ver con la cultura y se habla de un país de cultura. ¿Qué es lo que tiene pensado hacer el Frente Amplio? ¿Dónde va a poner el foco? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Nosotros trabajamos, una de las innovaciones que hicimos en este periodo de programa fue cruzar los temas tempranamente. Gran cantidad de temas que son transversales, hemos hablado de ello anteriormente. Uno de ellos es la cultura, ¿verdad? Que permea a todos los aspectos, a la economía, a la sociedad, al ambiente, a la política. Bueno, entonces en esa visión de cultura amplia, como artes, pero no solo como artes, sino como valores, creencias, actitudes de una sociedad, se trabajó mucho ese tema. Y eran 6 ejes, trabajamos sobre 6 ejes todo el tiempo, pero son 7 ejes que quedaron en el programa porque abrimos un eje específico de cultura. Pareció fundamental, es el tercer eje, un país de cultura, con la potencia transformadora que tiene la cultura en general para un país. Y de varios temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Gabriela Iribarren, actriz, docente, directora teatral, militante social, presidenta además de la Comisión de Cultura del Frente Amplio. Gabriela, es un gusto enorme recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenida a Lado B. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. Bueno, estamos hablando de una comisión relativamente nueva, ¿no? Que se creó en 2022, el año pasado. Sí, es una nueva comisión del Frente Amplio, creada en este último periodo de nuestro compañero presidente Fernando Pereira, junto con otras nuevas comisiones que son la Comisión de Género y Feminismos, la Comisión Antirracista y de Afrodescendencias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas 4 comisiones son nuevas en el Frente Amplio, son instrumentos muy importantes porque de alguna manera ponen en el centro temas que son fundamentales para la transformación social, que a veces en las agendas políticas quedan marginales por múltiples causas. Y bueno, tener estos instrumentos que pongan en el centro de la fuerza política, la reflexión política sobre estos temas es realmente algo para celebrar. Lo celebramos todos y todas. Sí. Bueno, vos obviamente que en tu carrera has asumido distintos desafíos, ¿no? Pero ¿qué significa esto, por ejemplo? Y bueno, esto significa una enorme responsabilidad, primero que nada. La cultura, yo soy una mujer de la cultura y de la política, y la verdad es que esa combinación de esos dos universos que tienen muchas cosas en común, pero también tienen muchas cosas diferentes, yo creo que con este instrumento se potencian y creo que le van a proporcionar al Frente Amplio, junto con los otros temas y las otras comisiones, un salto de calidad en su futuro proyecto político, ¿no? Realmente los compañeros también de la Comisión de Programa han estado muy atentos al tema de la cultura, hemos trabajado muy intensamente, de manera compartida, de manera bilateral, y bueno, finalmente logramos que las bases programáticas que hoy se están discutiendo en toda la estructura del Frente Amplio tengan un eje, que es el eje número 3, que está destinado a la cultura, y eso es algo realmente novedoso, muy importante, pero que básicamente nos permite acopiar todo un acumulado que hay de un montón de compañeros y compañeras que han trabajado a lo largo de estos 52 años del Frente Amplio en los temas de cultura. Justamente ahora en el Parlamento se está por concretar el Día del Gestor Cultural, que va a tener el nombre de Gonzalo Carámbula, un gran compañero que ha trabajado muchísimo, y bueno, muchas compañeras y compañeros lo han hecho a lo largo de la historia, y nosotros hemos tenido la posibilidad con este instrumento de acopiar todo ese material, de hacer un balance. En estos 17 meses empezamos por hacer un balance, bueno, de lo que habíamos realizado en los 3 periodos de gobiernos del Frente Amplio en materia de cultura, tomando como centro el Ministerio de Educación y Cultura, que es la institucionalidad encargada de garantizar a nivel nacional los derechos culturales.
y en ese balance tuvimos que tener una mirada crítica de nosotros mismos, de nuestra fuerza política, y bueno, y ha sido un insumo fundamental para proyectarnos hacia el futuro y para plasmar esas ideas en estas bases programáticas que hoy se están discutiendo. Cuando uno habla de cultura, es muy amplio, ¿no? El término cultura es mucha cosa, es muy diverso también. La cultura atraviesa distintos sectores. Cuando uno habla de cultura, habla de educación, habla de deporte, habla de salud, habla de género, por ejemplo, ¿no? Exacto, hablamos de todo eso y justamente, además de este eje, que es el número 3, el tema de la cultura es un tema transversal y si leemos las bases programáticas, más allá de todo lo que se van a enriquecer en este proceso, vemos que la cultura está tomada de esa manera y eso también es un salto en calidad de nuestro proyecto, una mirada mucho más integral de todos los temas, atravesados por todos estos otros temas que tú mencionás, ¿no? Género, bueno, tema interracial, los temas que realmente venimos de una cultura muy fragmentaria y creo que esto de poder integrar ha sido una propuesta muy interesante de programa, con dificultades, por supuesto, metodológicas, porque bueno, el trabajo fue muy arduo de todas las unidades temáticas, de esos ejes integradores, pero bueno, es una gran idea que ojalá pueda concretarse y terminar en unas bases sólidas de programa que se van a estar considerando en el Congreso del Frente Amplio en el mes de diciembre. Hablabas recién de los 3 periodos en los que gobernó el Frente Amplio, de los 15 años. ¿Cuál crees que ha sido el aporte de la fuerza política a la cultura, precisamente? Bueno, nosotros veíamos que como Frente Amplio aportamos mucho, hicimos cosas muy buenas, tuvimos propuestas muy bien orientadas, la mejor política descentralizadora, que es un tema que a nosotros nos ocupa, fueron los centros MEC, que fueron rápidamente barridos por este gobierno, con un impacto cultural en los territorios muy importante. Pero bueno, no deja de ser una propuesta bonsai la que hicimos, ¿no? Es decir, algo que está bien pensado, bien formulado, con cosas innovadoras, con buenas propuestas, con una distribución, por supuesto, mucho más justa, con una gestión también y una administración de recursos ampliamente superior a los gobiernos anteriores, pero que ha sido muy insuficiente para realmente abarcar lo que es el desarrollo de la cultura a nivel país. Nosotros lo estamos mirando de esa manera, a nivel país, donde todos los departamentos tienen una identidad cultural. Esa identidad depende de los recursos que posea para desarrollarse. Vemos que hay una gran asimetría entre los 19 departamentos y Montevideo por múltiples causas, porque bueno, Montevideo no solamente es la capital del país, sino que también ha tenido, sobre todo ha heredado de los gobiernos colorados, básicamente una estructura de inicio que tenía una pretensión de ser nacional, que no lo logró, y eso quedó como un sedimento, más 35 años de gobiernos frente amplistas que realmente han implementado políticas de todo tipo para desarrollar la cultura en Montevideo. No es lo que se da en el resto del país. Las políticas culturales están en manos de los gobiernos departamentales. En el resto de los departamentos hay una cultura caudillista, clientelar, discrecional, y los recursos que se destinan son escasos y la visión de la cultura es una visión bastante poco evolucionada, digamos, ¿no? En ese sentido es un tema que hoy nos ocupa para esto que es nuestro futuro proyecto Frente Amplista y vemos que las comunidades culturales, por suerte, hay una enorme riqueza de producción cultural. Los uruguayos y las uruguayas somos seres muy artísticos en lo que hace la cultura artística, pero también tenemos un acervo de nuestras tradiciones que tienen que ver con elementos históricos, con elementos fundacionales, geopolíticos, que se traduce en esto que llamamos las culturas, ¿verdad? Que tiene que ver con todos estos elementos
elementos, con las corrientes migratorias, con cómo eso se va convirtiendo en una manera de ser, en una manera de relacionarse, en una manera de comportarse, de criar, de comer, ¿no? Todo eso es cultural, es cultura, pero que bueno, que no tiene las herramientas para el desarrollo democrático, participativo y que realmente alcance niveles de desarrollo profesional o semiprofesional. Entonces hay un gran atraso, eso es lo que vemos, estamos haciendo una gira nacional, hicimos ya 17 departamentos, nos queda Canelones, Montevideo y Buenos Aires, al que llamamos el departamento 20, y esa es una enorme asimetría que las comunidades la padecen tanto en el acceso a la cultura, que es un derecho humano fundamental, como también en el hacer cultural, ¿no? Entonces, bueno, eso nos exige reflexionar mucho, reflexionar sobre las herramientas que necesitamos para realmente implementar un proyecto de descentralización cultural real, que reconozca las identidades de cada departamento, que nos permita concebir la identidad del Uruguay no como algo homogéneo, sino como algo diverso, heterogéneo, rico, portentoso, nutrido, y eso requiere recursos presupuestales, recursos humanos, recursos de infraestructura y una institucionalidad que nos permita realmente recibir esos recursos y poder distribuirlos en todo el territorio nacional. También en el medio rural y también en las ciudades, ¿no? Gabriela, recién te preguntaba cuál creías que había sido el aporte del Frente Amplio en los 15 años, ¿no? Te pregunto lo otro ahora. ¿Qué le faltó al Frente Amplio? ¿Cuál es el debe? Alcance, le faltó realmente poder calibrar todas las necesidades, que son muchas, porque al haber tanta producción cultural en el país, claro, se multiplican las necesidades y los requisitos. Para mí el hallazgo fue la política de descentralización a través de los centros MEC. Que lo hacía de una manera participativa en el territorio, que llegaba a comunidades muy pequeñas, y realmente eso ha sido una pérdida que constatamos conversando con las personas, la carencia que se vive de la falta de esa herramienta. También invirtió mucho en infraestructuras, pero eso lo capitalizaron básicamente los gobiernos departamentales. Le faltó poder comunicar bien, le faltó mayor alcance en todas sus políticas, y bueno, y faltaron recursos también, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar que en el año 99 el Ministerio de Educación y Cultura, que tomamos como la institución principal para garantizar estos derechos, invertía un 0,2% del PIB, ¿no? De un PIB de 15.000 millones de dólares, que en la crisis del 2002 bajó a cero, así recibimos nosotros el Ministerio de Educación y Cultura, y a nosotros nos tomó 15 años recuperar ese 0,2% de un PIB de 50.000 millones de dólares, pero en lo que hace al diseño presupuestal no pudimos lograr mayor porcentaje de inversión. Eso es un problema, porque a veces se tiende a pensar que la cultura parece como que no necesita dinero, no necesita recursos materiales, condiciones materiales para desarrollarse, y no es así, como cualquier política lo necesita, como la salud, como la vivienda, como la educación, ¿verdad? Y bueno, y ese es un debe que tenemos, ¿verdad? Porque un proyecto de descentralización real requiere asegurar desde el Estado, ya no los gobiernos departamentales, desde el Estado, elementos imprescindibles, como es la formación, que es algo que se reclama. No hay formación profesional, y en otros estamentos y niveles la que hay está como decadente, eso es lo que nos dice la gente, ¿no? Está como deprimida, decadente, todo es a un gran esfuerzo de voluntariado, de gente que es parte de la cultura de su territorio, pero hace 40 años, pero no ha podido alcanzar niveles de desarrollo que quieren, que merecen. Entonces, bueno, eso requiere un incremento presupuestal que, según los organismos internacionales a los que pertenecemos y a los que suscribimos, tienen un piso de un 1% del PIB. Y bueno,
Y eso también hace la cosa. Y por otro lado, se necesita una institucionalidad que ponga a la cultura en el centro, por lo cual nosotros nos estamos planteando un rediseño del Ministerio de Educación y Cultura para que con los mismos recursos que se invierten hoy en esa institucionalidad podamos tener un Ministerio de las Culturas, de las Artes y de los Patrimonios, o un nombre lo suficientemente abarcativo, un poco yendo a la pregunta primera que hiciste, ¿no? De qué concepto de cultura manejamos. Bueno, manejamos ese uno enorme que contiene muchísimos universos maravillosos, esto de las culturas, ¿no? Que tiene que ver con este sentido más antropológico, las artes, por supuesto, como una expresión de la sociedad que expresa lo que somos, lo que nos pasa, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, y los patrimonios, que son los materiales, los inmateriales, lo que van construyendo nuestra historia en cada territorio. Y para eso se necesita infraestructura, se necesitan recursos humanos, se necesita un proyecto de descentralización que permita que las personas no tengan que venir a Montevideo a formarse y que a su vez la ciudadanía toda pueda acceder a ese derecho cultural, tanto en el medio rural como en el medio de las ciudades. Hay también grandes asimetrías ahí, hay unas carencias brutales. La cultura es una necesidad básica de las personas, es un derecho humano fundamental, tiene que ir acompañada con otras políticas, con políticas sociales, es herramienta de políticas sociales y es herramienta también de políticas educativas. Entonces, todos esos universos, todas esas áreas es lo que hace nuestra cultura, y para desarrollarla necesitamos institucionalidad, presupuesto, necesitamos que en el Consejo de Ministros esto sea un tema, nuestros compañeros y compañeras que han hecho un enorme esfuerzo por poner ese tema en el centro reconocen que en esos ámbitos no se habla de cultura, se tiene que hablar de cultura allí, y se tiene que hablar, como se está enfocando ahora, como un elemento también transversal que pueda coordinar con otros ministerios, con otras organizaciones, con otras políticas que vayan interseccionándose, ¿no? Recién dijiste, ¿no?, que este gobierno, ni bien asumió, barrió con los centros MEC. Sí. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, hay palabras de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura que hablan como de las tatuceras del Frente Amplio, ¿no? Los centros MEC como las tatuceras del Frente Amplio. Yo creo que hay un elemento... A ver, los centros MEC tampoco tuvieron un desarrollo lineal y tuvieron altibajos. La gente también reconoce que el último periodo habían decaído, pero cubría una necesidad participativa, comunitaria, impresionante. Y bueno, y este gobierno, por su modelo, por su filosofía, por su ideología, todo lo que es de enorme participación social, de construcción colectiva, de alguna manera de autogestión, ¿no? Elementos, conceptos que desde la izquierda los tenemos como muy integrados y muy aceitados, son conceptos rechazados, ¿no? Todo lo que se basa en la solidaridad como forma de producción también, viéndolo desde ese punto de vista, es un concepto que se rechaza desde las derechas. Y bueno, en definitiva yo creo que hubo un rechazo de esto, se sentía que, creo que la percepción fue de una politización de esa gestión, y que bueno, y que el modelo que este gobierno impone es otro, ¿no? Claramente en todos los aspectos, en todas las políticas que está implementando. En la última elección, distintos referentes de la cultura, del arte, apoyaron al Frente Amplio, apoyaron precisamente la candidatura de Daniel Martínez. ¿Considerás que eso pesó? Sí, pesa muchísimo, que bueno, lo que fue la ola cultural, que fue impresionante, ¿no? La capacidad de organización y despliegue que tuvo en esta instancia y en otras. Yo creo que sí, que el hecho de que en la cultura uruguaya haya muchas integrantes
de izquierda, ya no hablemos del Frente Amplio, hablemos de izquierda, ¿no? En un sentido más amplio. Es un problema para estos gobiernos y bueno, y también todo lo que es la organización colectiva, ¿no? Yo insisto en eso porque también eso se traduce en el pésimo relacionamiento que este gobierno ha tenido tanto con los sindicatos de la cultura como con las federaciones o todas las organizaciones gremiales como la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, por ejemplo. Toda esa falta de comunicación, de validación y de legitimación de estas organizaciones colectivas tienen que ver con un componente ideológico claro, marcado, que ha jugado en contra porque el Uruguay tiene también una enorme tradición en esto, ¿no? Hay que ver que gran parte de la producción artística en este país, si no la mayor parte, tiene formas asociativas de producción. Y eso habla más allá de lo político partidario, de una filosofía que está muy emparentada a las izquierdas, ¿no? A una base filosófica e ideológica de izquierda. Y eso genera un gran rechazo, ¿no? Y bueno, de todas maneras, la cultura es un elemento de cohesión social, impone lógicas y lenguajes universales, y eso lo vemos en los territorios cuando nos acercamos a las comunidades culturales de manera extrapartidaria, como allí en esas reuniones se generan diálogos e intercambios que horizontalizan y democratizan las ideas, las relaciones, y eso es algo maravilloso. Entraste en un terreno muy interesante, que es el campo ideológico-cultural, ¿no? Porque yo muchas veces lo he escuchado, he leído mucho también sobre el tema, de esa cierta sensibilidad artística o cultural vinculado a la izquierda, ¿no? Que ciertos componentes culturales están necesariamente vinculados a la izquierda. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Y bueno, es así, es decir, si uno estudia la historia de la cultura y sobre todo de las artes, ¿no? En este plano sí que hay que destacar, ¿qué es lo que expresan las artes? ¿De qué hablan? De una mirada crítica, de denuncia, de plasmar o poner en juego, ¿no? Lo que nos oprime, lo que nos duele, lo que nos atenta contra nuestras libertades. Eso es algo que está en el devenir de la historia y que no tiene que ver con partidos políticos, tiene que ver con una base de expresión absolutamente libre, ¿no? Las artes en particular deben ser la expresión máxima de la libertad humana, porque además hay múltiples lenguajes, ¿no? Y hay que ver lo que fue la cultura en la dictadura, el lugar que ocupó, ¿no? Para expresar, porque pone en juego la sensibilidad, el pensamiento crítico, el relacionamiento, lo comunitario, ¿no? Eso de que es algo que el ser humano hace para el ser humano y que existe ese otro que le dé significado, y si no existe ese otro, no existe ningún fenómeno del arte, no importa nada. Es algo muy, muy revulsivo, muy liberador y muy revolucionario, ¿no? Que genera cambios en el devenir histórico, cambios en la composición del tejido social, de las relaciones sociales, ¿no? Que toma, no hay tema que se le impida. Y eso siempre ha molestado el poder a lo largo de la historia, a todo poder, porque sí, porque y eso es esencialmente una base de izquierda, ¿no? Nos guste o no nos guste. Y no hablando de los partidos ni de las opciones electorales, hablando de lo más que está en la base de esas expresiones, ¿no? Y de esos maravillosos y maravillosas artistas que nos han legado una cosa impresionante a lo largo de toda la historia. Eso siempre fue mal mirado, por algo también la gente de la cultura en general, en regímenes autoritarios, son las que son primeras, son diezmadas, perseguidas. Eso no es casual, eso hay que reconocerlo, pero también hay que reconocerle el gran poder democratizador, ¿no? Y de unión social, de cohesión, de diálogo, de apertura, de tolerancia, de apertura de mente, de ver que hay muchas maneras de vivir, hay muchas maneras de convivir, hay muchas maneras de ser,
de sentir, y eso libera las identidades, desde las diversidades, las identidades sexuales, las identidades ideológicas, las identidades políticas, filosóficas, y eso es una maravilla. Pero claro, cuando eso se descontrola es como que da temor, ¿no? Da temor a los sistemas y a este sistema que es muy dominante, digamos, y que pretende tenernos controlados, dominados, tranquilos, tranquilas, mansas. Es revulsivo. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad conversando con Gabriela Iribarren, presidenta de la Comisión de Cultura Nacional del Frente Amplio. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de política. Vos sos una reconocida artista acá de nuestro país y estás hablando de política, ¿no? Y pensaba, mientras te escuchaba, que muchas veces no sé qué pasa hoy, no sé qué mirada tenés, que si el público está o no preparado para que, por ejemplo, un artista se exprese políticamente, ¿no? Que comparte una idea. Si eso después no le pasa factura al momento de cuando tiene que promocionar un show, cuando tiene que actuar. Hay muchos, y es respetable también, que prefieren no hablar, por ejemplo, no expresarse de determinadas cosas para, bueno, no correr ese riesgo. ¿Cómo crees que lo tomamos nosotros los uruguayos eso, cuando vemos un artista que habla y se expresa políticamente? Bueno, en realidad sí es natural pensar que cuando las personas hacemos cosas para otros y para otras y para las comunidades, tal vez sí una identificación política o de otro tipo también, ¿no? Una pronunciación sobre otras causas y otros temas puede segmentar un público al que, bueno, quiere llegar al máximo, ¿no? Público posible, pero yo creo que los artistas, las artistas tenemos todo el derecho del mundo de expresarnos políticamente, libremente, o nuestras ideas o nuestra filosofía, y que eso no tiene que tener que ver con el hecho artístico. Creo que cuando uno está en su ámbito natural, pues el mío es el teatro y la actuación, y en cualquier lugar del arte o de las expresiones culturales, uno tiene que tener la enorme libertad de expresarse y realmente hacerlo para todo el público. Uno lo que hace, lo hace para todo el público, ¿no? Quienes estamos dentro de la cultura lo sabemos, y quien está sentado y sentada en una platea también lo sabe. A mí me ha pasado de poder comulgar de alguna manera con públicos que de pronto no tienen nada que ver con lo que yo pienso, incluso compañeros y compañeras dentro de mi propio ámbito, ¿verdad? Y sin embargo, eso une, eso llega. Hay que ser muy prejuicioso, muy prejuiciosa, muy rígida para que realmente eso sea una verdadera barrera, ¿no? Cuando la expresión trasciende eso, debe trascenderla, y las personas tenemos que ser libres de expresarnos como queramos. Somos ciudadanas, ciudadanos, y yo defiendo esa libertad. Y bueno, y para mí nunca ha sido un tema, ni un problema, ni un conflicto, ni lo vivo así, pero lo respeto, por supuesto, en quienes a veces no tienen esas definiciones políticas, porque la política también es una vocación, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son opciones que hay que respetar siempre, y bueno, lo importante es sentirse libre, ¿no? Si eso ya te empieza a limitar, ya es un problema, ¿no? Sea en un sentido o en otro, en cualquiera de los dos sentidos. Creo que uno tiene que liberarse. El Uruguay, a veces somos muy conservadoras, muy conservadores, muy pendientes de la mirada del otro. Creo que hay que dar un paso cultural en ese sentido. Hay que liberarse de la mirada del otro, hay que ser lo que uno es auténticamente, y eso también se valora mucho humanamente. Y lo he comprobado tanto en personas que piensan como yo como en quienes no piensan como yo. Aquí en Lado B, tanto con Gabriel Calderón, con María Mendí, hemos hablado de teatro, de Ana contra la muerte, por ejemplo, una obra realmente maravillosa. Sí. ¿Cómo estás viendo el teatro uruguayo hoy? Bueno, el teatro está impresionante, no explota. Este país tiene un teatro increíble, yo siempre lo reivindico, y no es por tener la camiseta puesta, sino porque realmente he tenido la oportunidad de viajar, de ver teatro en muchas partes del mundo.
Y acá primero tenemos una tradición teatral increíble, impresionante, ¿no? Y en muchas, en la música, bueno, escritores, escritoras, artistas plásticos, en todas las artes, ¿no? Impresionante. Pero el teatro tiene un sello de identidad en el Uruguay que es reconocido en el mundo, y tiene una calidad de actores y actrices que realmente es inusitada. Siempre lo digo porque viste que a veces nos cuesta mucho valorar lo que nosotros somos, ¿no? Y a veces nos cuesta mucho también valorar el arte en este sistema donde todo es mercado, comprar, vender, ¿no? El arte parece que si no es un producto de consumo o no está ligado al entretenimiento, parece que queda como en una esfera que no. Sin embargo, es algo central, es una seña de identidad, tiene un lugar increíble. La gente está yendo masivamente al teatro, por suerte, después de la pandemia. Si bien sufrimos muchísimo, fue como un empujón donde la gente necesita encontrarse, necesita estar, necesita compartir, vivir a través del teatro. Y bueno, y el teatro tiene en el Uruguay un nivel enorme. Y además, el arte también, quería aportar esto, es una manera del conocimiento específica. Y en eso nos falta avanzar, nos falta respetar la cultura, el arte y los patrimonios, este concepto como áreas de conocimiento específico. Por eso también uno de los aspectos de la comisión, que la comisión reivindica, que somos un equipo de trabajo, ¿no? A ver, estoy a la responsabilidad de esa conducción, pero en realidad es un trabajo en equipo, es un trabajo donde generamos consensos, que es una cultura, la cultura del consenso es increíble porque hace que los pensamientos se alimenten y llegues a algo que no es ni lo tuyo, ni lo tuyo, ni lo mío, pero que es de los dos, o de las dos, o de los que somos. Y pensamos también que este Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios debe tener una conducción de un hombre, una mujer, con cabeza política, desde luego, pero que sea parte de la cultura. Porque es una manera de conocimiento que es específica, que hay que jerarquizar, que hay que respetar y que hay que nutrirse con eso y crecer con eso, y eso nos va a hacer crecer a todos. Entonces, ese no quiero dejar de decirlo, pues es un elemento donde los compañeros y las compañeras siempre ponen mucho el énfasis y no quiero dejar de transmitirlo y de reivindicar también esto como, por eso también el arte y la cultura en la educación, ¿no? Como una forma de apropiación del conocimiento que es única, que no la obtenés a través ni de la ciencia, ni de las matemáticas, ni de otras disciplinas de la educación formal, y eso también es un trabajo que tenemos por delante. Ahora, con eso último que me dijiste, me estás hablando como ministra casi. No. Nosotros lo que queremos es hacer este trabajo colectivo y en realidad lo nuestro es un aporte a la fuerza política, ¿no? Nosotros le estamos proponiendo esto a la fuerza política y hemos tenido una excelente receptividad, quiero decirlo también, de parte de compañeros y compañeras de todos los sectores, gente que lo está incorporando en su discurso. Hablo, yo qué sé, de compañeros y compañeras como Gonzalo Sibila, como Ana Olivera, como Sandra Lazo, como Lilian Kichichán, muchos, y también desde las bases. Las bases es algo que se comprende perfecto. Esto está integrándose al discurso político, estamos en una etapa de madurez donde yo creo que este tema va a aprender, que vamos a lograr también un sistema nacional integrado de cultura, porque es como un gran archipiélago la cultura, ¿no? Tenés millones de cosas que no están conectadas, e imagínate lo que sería como espejo del Sistema Nacional Integrado de Salud, tener el Sistema Nacional de Cultura con lo público, con lo privado, con lo asociativo, que pueda ponerse a funcionar en el sistema a nivel de todo el país y que tenga una ley nacional de cultura además que garantice nuestros derechos, el de toda la ciudadanía, nuestros derechos culturales. O sea, uno se apasiona y creemos que contagiamos esa pasión a los compañeros y compañeras que tienen esas responsabilidades y que van a tener esas grandes responsabilidades como los ministerios, las jerarquías. Y bueno, eso es lo que tenemos para dar, para aportar. Gabriela, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí. Por favor, un placer. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.